Les voy a enseñar cómo vamos a hacer la llanta. Esta va a ser de silicón, esta va a ser la que va obviamente alrededor del rin. Lo primero que hay que hacer es que hay que tornear la pieza y si se fijan nada más sacamos estos laterales, sacamos un poquito esta curva, este chaflaneado de aquí y este corte en ángulo para simular lo que viene siendo el cachete de la llanta, y después estas líneas de secciones obviamente medimos las distancias para que queden iguales y lo que se hace es que se le da un llegue aquí para tener estas como líneas, y lo que podríamos hacer después es hacer otro entreslamado, pero para efectos prácticos pues es un buen ejercicio y las llantas se ven un tipo racing. De este lado no hay tanta bronca porque a final de cuentas esta cara de la llanta va a ir por dentro del carro, es decir, esta va a ser la vista. Entonces esta no nos interesa tanto ahorita, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una base de plastilina, vamos a poner en el centro la pieza torneada de la llanta y vamos a usar otra vez nuestro cuadrito de Legos para encimarlo. Untaremos vaselina para que desmolde y después vamos a hacer un primer vaciado de silicón. Ojo, aquí no queremos que el silicón se meta hasta adentro, entonces habrá que hacerle una especie de tapa también con plastilina. Ahorita les enseño cómo. Cubrimos esta parte de la pieza con plastilina y si se fijan no es necesario llenarlo hasta acá atrás. Lo que va a hacer es que me va a hacer un tope a la hora que se cubra el silicón, para que esa parte que después vamos a quitar en el molde la vamos a sustituir por uno de los rines que tenemos vaciados en resina, y entonces cuando hagamos el vaciado de la pieza final lo haremos sobre el rin usándolo como corazón dentro del molde para que se quede atrapado y ya tengamos la pieza final con el rin y su huella de hule con su llanta. Ya está puesto aquí el tapón de plastilina y ya tenemos la pieza de madera cubierta con vaselina para que desmolde, sobre todo porque la madera, bueno, el MDF es muy poroso y no creo que pase nada en este punto de la vida, pero igual el MDF pues nos aseguramos, porque luego podría el silicón pegársele y adherirse, y a la hora de desmoldar la pieza pues se puede desprender un poquito de los pedazos que queremos que se copie bien en el molde, ¿no? Entonces ahorita lo que sigue es que le vamos a echar el silicón. Ya secó el silicón, entonces lo que tenemos es una copia fiel de esta pieza, que es el negativo de y para sacar la llanta lo que hay que hacer es que hay que poner el rin de las copias de resina que tenemos, se va a poner de manera que se alinea a esta parte que tenemos ahí como ese aro para el cachete interior. Hay que sellarlo también con plastilina para que el silicón no se venga para acá y asegurarnos de que está pegado hacia abajo esta cara con la cara de abajo del molde, para que no haya rebaba y que el silicón no se alcance a meter, ¿no? Entonces se hace el vaciado del silicón, ese silicón lo vamos a decolorar para pintarlo y que sea un poquito negro, o bueno, no hay poquito negro, es negro absoluto, pero hay que asegurarnos muy bien de poner desmoldante, porque si no se atraparían los dos silicones y pues el resultado una vez que cure el silicón sería sacar tu pieza con el envolvimiento de la llanta. Hay que poner desmoldante en toda la parte interna de la pieza
Aquí ya tengo lo que es el ring. Voy a usar el original en esta ocasión para aventajar tiempo y poder sacar varias copias con la pieza original antes de retocar todas las piezas de resina. Una vez que tengamos ya puesto todo lo que es el desmoldante, sobre todo también aquí porque la voy a sacar y luego la voy a montar en otro de los rines que son de resina. Está muy importante cuando la pongamos por aquí, tratar de cuidar de que esté centrada la pieza para que cuando la saquemos no vaya a haber un desfase. Lo peor, exagerándolo muchísimo, es que pongamos el rin aquí y entonces tengamos un pedazo mucho más ancho de la pieza que acá. Entonces tiene que estar bien desmoldado, perdón, con desmoldante, y lo tenemos que poner bien centrado para que la pieza se atrape. Aquí lo que voy a hacer es que voy a tratar de poner el silicón hasta este nivel y que se atore hasta aquí. Si se me llega a ir el silicón hacia acá, pues habrá un atrape y tendré que cortar después con cúter para liberar la parte de atrás de la llanta, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es pintar mi silicón con pintura. En este caso no estoy tan seguro del resultado. Ya habíamos hecho una prueba anteriormente con este tipo de pintura, pero la pintura estaba muy reseca. Esta es una pintura acrílica. No es ideal lo que se recomienda para el pintado del silicón, pero vamos a hacer una prueba a ver qué tal sale. Entonces voy a vaciar algunas gotitas de esta pintura acá para intentar pintar de negro el silicón y después lo vamos a catalizar y vamos a hacer el vaciado sobre mi pieza que ya tiene el desmoldante. En este caso yo usé crema de manos y vamos a ver qué pasa después de que se seque, ¿no? Aquí ya quedó vaciado el silicón una vez revuelto con la pintura y vamos a esperar a que seque y para sacar la pieza a ver qué tal quedó. Una bronca que puede haber aquí es que el silicón pudo haberse metido entre la llanta y el molde, entonces no me va a copiar bien la figura que queremos que copie, que a final de cuentas es esto, y que quede atrapado el rin en esta figura. Se tiene que formar con la parte nueva del silicón negro. Ya salió la pieza que hice ahorita con el vaciado del silicón una vez que lo pigmentamos con la pintura negra. Hubo varias broncas que les voy a recomendar para que no tengan los mismos errores que yo. Eh, primera bronca. Digamos que el rin no se sentó completamente en esta cara, que es la base de la pieza. Y esa cara, digamos que no es del todo regular. Yo tenía hasta hace rato unos sobrantes de mi pieza de silicón aquí en el molde que se metían un poquito para adentro, más o menos como este de aquí, ¿no? Entonces esos sobrantes hacían que el espacio entre mi rin y el molde era muy pequeño. Entonces cuando estaba vaciando el silicón, de repente el silicón se metía muy rápido entre ese espacio tan chiquito, y se generaron burbujas. Entonces, bronca número uno que tuve, cuando puse el desmoldante o la crema, olvidé ponerle acá arriba. Entonces, cuando hice el vaciado de la pieza, me sobró silicón. Como pueden ver, este ya está seco. Y ese digamos, le puse un poquito de más para asegurar que se asentara bien la pieza. Y el silicón, el negro, se pegó al blanco aquí. Entonces, cuando tuve que hacer el desmoldado de la pieza, pues tuve que forzar bastante mi molde, porque corría el riesgo de que se pegaran para siempre. Y lo único que podría desmoldar en ese momento era el rin, en este caso el de madera, que fue el que usé. Todavía no uso los de resina, pero digamos que le va a quedar. Entonces, ¿qué pasó? Se pegó bastante, y a la hora de desmoldar, digamos, a pesar de que estas caras internas del rin ya se habían desprendido de toda mi llanta, la parte de arriba seguía pegada. Entonces me costó muchísimo trabajo separar los silicones. Punto número uno: si no le ponen desmoldante, les va a pasar eso. Bronca número dos, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver aquí un poquito mejor por la luz. Se copiaron muy bien la mayoría de las huellas. De hecho, por aquí nos podemos dar cuenta en donde hay burbujas y no. Estoy medio contento y medio no con mi pieza,
porque digamos que al ser una forma irregular por aquí adentro, de alguna forma no estaba completamente cubierto de desmoldante, y entonces lo que pasa es que se atraparon las huellas aquí con este. Em, Bronca con eso, pues a la hora de desmoldar, me traje unos pedacitos del molde que tienen información vital para copiar bien la pieza. Incluso algunos de esos ya están pegados, hay que cortarlos con un cúter o con un exacto. eh, y pues digamos que mi molde, si me vuelve a pasar eso en la siguiente pieza, pues me voy a ir trayendo cada vez más pedacitos de silicón que son importantes para hacer una buena llanta. Entonces, entre menos figura tenga acá, entre más vaya perdiendo la información del molde, pues peor van a salir estas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, se puede arreglar fácil, eh, es cortar con un exacto eh, los pedazos de la llanta que no van ahí, como estos blancos, ¿no? Bronca con eso. Tienen que ser muy exactos con el cúter para que esas huellas o esos surcos en la huella les queden muy bien, ¿no? Entonces, para que eso no pase, podemos tener varias opciones. Una, que cuando hagamos el molde de la llanta original torneada de madera, que estas partecitas, estas hendiduras entre la llanta y, dejen que enfoque, entre la llanta y la superficie, es decir, estos huecos, que queden súper bien lijados, y tratar de marcarlos lo más posible. Una de las broncas que pudo pasar ahí es que esto no se copió bien, y entonces acá en el molde hay una superficie irregular que si tiene burbuja, pues puede que no entre ahí el desmoldante, y eso hace que se atrape y se pegue con esta. Entonces, si esta está muy bien trabajada y los surcos son muy muy bien hechos, no vamos a tener esa bronca. Quizás es una de las broncas que me pasó a mí. Otra cosa, podríamos hacer, si su pieza es lisa, dejar toda la huella lisa para que este de acá salga liso. Y eso va a ayudar muchísimo al desmolde de la pieza, porque lo que está pasando ahorita es que cuando jalamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4 surcos que están tratando de atraparse a la pieza. Es un atrape. En el silicón no hay bronca porque es muy flexible y nos puede ayudar a sacarlo. Pero no es lo ideal, se va a ir degradando nuestro molde conforme más lo usemos, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es tener una pieza lisa de llanta, y estas hendiduras hacerlas con cúter, bronca, se tienen que ir muy derechito y les tienen que quedar al mismo nivel. La idea aquí es que podamos tener copias idénticas de la llanta cada vez que la saquemos. Si vamos a tener desprendimientos de la llanta, cada una de las llantas que sacamos va a ser un poquito diferente. Entonces no es lo que queremos. Ahí pues es mucho la decisión del diseñador, ¿no? Del modelista, qué va a pasar. ¿Qué pasó acá? Acá, por ejemplo, en mi llanta pasó algo bien chistoso. Esta llanta no me gusta al 100%, primero por esto que les cuento de acá, ¿no? Que hay que limpiarlo para no tener esas partes blancas. Y luego hubo algunas burbujitas aquí, si se fijan, no se copió del todo, como aquí, aquí, etcétera. Esta parte de atrás no hay bronca, la vamos a cortar para que quede pareja. Pero algo de lo que pasó a la hora que estuve haciendo el vaciado es que mi pieza se empezó, digamos que el silicón se empezó a meter por abajo del rin, y lo que hizo fue que lo levantó un poquito. Eso, ¿cómo te das cuenta? Se genera una membrana que estaba antes de, ahorita ya lo corté, pero había una membrana pequeñita aquí que era como una tapa. Esa la corté con cúter siguiendo la huella, pero eh, si se fijan, mi llanta no está centrada del todo, ¿no? ¿Y eso por qué pasó? O sea, digamos que se desfasó un poquito. Entonces uno de los cachetes de la llanta está un poquitito más grande. Es mucho más notorio acá atrás, ¿no? Si se fijan, voy a poner aquí para que se distinga. Si se fijan, este lado es mucho más pequeño que este lado de acá. Acá no se nota tanto, digo. Sigue siendo evidente, pero podría tener solución. No es lo correcto. Lo ideal es que a la hora de que pongan su rin aquí, acuérdense que tiene que ir sellado con plastilina,
a la hora de que pongan su rin aquí, asegurarse de dos cosas. Una, que esté bien centrado. Dos, y que luego no pase eso, porque eso hace que se desfase. Entonces, digamos, si lo exageramos, lo que a mí me pasó fue eso, se desfasó porque se metió el silicón por debajo y se fue para allá, ¿no? Entonces, asegurarse muy bien de que eso no pasa. Una de las cosas que podrían hacer es tener algo, de alguna forma algo que esté haciendo peso siempre arriba del ring y que lo esté presionando abajo para que no se mueva una vez que ya nos gusta la posición y hacer el vaciado, ¿no? Si se fijan aquí, estoy usando 10 monedas de 10 pesos amarradas entre sí, porque nada más estable y pesado que la moneda mexicana. Si se fijan aquí, ya tengo los vaciados de todas mis llantas. Por aquí viene, ¿cuál es? Por aquí viene la primera que saqué, que es la que estaba chueca y desfasada. Em, si se fijan aquí en la segunda y en todas las demás, ya salió muchísimo mejor el vaciado. Entonces ya tengo mis cuatro copias de llantas. A estas, lo que les voy a hacer después es que voy a hacer estos grabados. Si se fijan, estos son hendiduras que le hice con el cúter. Este cúter, para efectos prácticos, tiene que estar muy filoso. Y tendrán que ir agarrando habilidad para hacer un poquito mejor detallados los cortes, porque si no, puede que les pase algo como lo que me pasó aquí, que tiene una especie de machucón. Me gustaron más estos últimos, que están un poquito más, digamos, el ángulo de corte no es tan, digamos, a 45 grados. Estos están un poquito más rectos, si los tomamos en referencia a la llanta, y estos están muchísimo mejor. De hecho, estos están como con un taquete muy grueso, y eso es como si tuviéramos una especie de llanta tipo 4x4. Entonces, digamos que esta de acá les recomiendo que sea un poquito al acabado que aspiren a hacer, si es que le van a hacer el tramado de las huellas en toda la llanta, ¿no? Entonces, si se fijan aquí ya podemos tener los rines dentro de la pieza. Este rin no está muy bien hecho, no me encanta del todo. Tiene unos errores acá arriba, sobre todo en mi molde, porque la parte de arriba de la pieza estaba, la parte más alta, es decir, me generaba burbujas. Entonces, para hacer cada uno de mis rines, tenía que estar tapando las burbujas con resina y estar resanando mucho mis piezas, lo cual no me gusta del todo, porque después hay que trabajar bastante en lijarlos y en detallarlos. Entonces, lo que voy a hacer ahí, más bien lo que ya hice, es generar un nuevo molde. Esta vez lo hice con dos partes, y este molde tenía, digamos, en esta primera parte estaba tapado hasta estos puntos de acá, mi pieza. Entonces, esta es la primera parte que ven. Si se fijan aquí, ya cambió muchísimo la calidad de mi molde. Este sigue estando flexible, entonces puedo sacar. Este es un molde de dos partes, contrario a este de acá que hicimos de tres partes. Entonces, si no confían mucho en la calidad de su molde, les recomiendo que en vez de estar perdiendo tiempo en hacer vaciados de resina que tendrán que ser retocados, pues quizá muchos de los errores se rescatan con el molde. Aquí, ¿qué pasó? Entonces, perdón, va volteado así, no. Esto que ven son, digamos, estos topes de acá arriba. Y lo que pasa es que cuando ponemos este acá, si se fijan, tiene registros, tiene dos redondos y dos cuadrados. Una vez que lo tapas, si va así, una vez que lo tapas, tiene un respiradero, ¿no? En este molde lo que cambia es que lo vamos a hacer de dos partes. En la primera parte vamos a poner un chipote arriba de plastilina que está en el aro de atrás del rin, que eso hace que sea la parte más alta de la pieza, y por ahí vamos a meter la resina. Si se fijan, cuando hagamos el vaciado del molde, la primera parte de silicón va a tener ese conectado con la plastilina y el rin. Recuerden, una vez que se seca, dejamos el rin dentro del molde, quitamos toda la parte de plastilina y hacemos el vaciado del otro lado para tener las dos piezas. Y con eso prácticamente concluye esta parte del tutorial. Les recomiendo, algunos de ustedes tienen broncas con sus rines todavía. Probablemente no les conviene estar perdiendo tiempo en tratar de hacer rines con ese molde mal hecho. Entonces aquí lo mejor es hacer uno nuevo.